Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a explicar el tipo de concordancias que existen, así como también el cómo utilizarlas, ¿vale? Pero antes de nada, quisiera explicar un poco qué son las palabras claves para aquella gente que se inicia en Google Ads o que es un poco principiante, ¿vale? Entonces, ¿qué son las palabras clave? Las palabras claves son unas palabras que se añaden a nuestras campañas, bien sea a nivel de grupo o a nivel de campaña, esto lo explicaré en el siguiente slide, y estas palabras van asociadas a un anuncio, es decir, estas palabras activarán un anuncio. Entonces, dependiendo de cómo escribamos estas palabras, hará que el término de búsqueda que realice el usuario muestre el anuncio o no lo muestre, ¿vale? Y esto, dependiendo de cómo lo escribamos, se denomina concordancia, ¿vale? Que es la forma de escribir estas palabras en nuestras campañas. Y tenemos tres tipos de concordancias que ahora luego explicaré. Entonces, lo que os comentaba de los niveles de cuenta, voy a dejar aquí un vídeo que hice comentando un poco los niveles que existen en una cuenta de Google Ads, pero un poco así a nivel resumido vais a ver que tenemos tres niveles básicos, ¿vale? El primer nivel es el nivel de cuenta, el segundo nivel es el nivel de campaña y luego existe un tercer nivel es donde ya se crean los grupos de anuncios y es en este tercer nivel donde se añaden las palabras claves que van asociadas a los anuncios que os comentaba, ¿vale? Aquí hay un pequeño inciso que resulta que tenemos palabras claves positivas y negativas, ¿vale? Esto lo voy a explicar más adelante, pero a nivel de grupo de anuncios podemos poner ambas, podemos configurar ambas opciones, tanto la positiva como las negativas, pero a nivel de campaña también podemos añadir palabras, pero en este caso solo negativas, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de añadir sobre todo las palabras claves negativas. Pero ya os digo, a la hora de añadir palabras clave positivas es siempre a nivel de grupo de anuncios, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba, ¿vale? Tenemos dos tipos. Nosotros ponemos las palabras claves, pero tenemos dos tipos. Las palabras claves positivas y las palabras claves negativas, ¿vale? ¿Qué hacen las palabras claves positivas? Pues obviamente son las palabras que activan nuestros anuncios, ¿vale? Cuando alguien busca algo y tenemos esas palabras que dependiendo de la concordancia puede activar o no nuestro anuncio, pues son, como comento, las que activan los anuncios. Y las palabras clave negativas es el efecto contrario, ¿vale? Dependiendo de cómo pongamos estas palabras con la concordancia en nuestras campañas, la función de ellas será el no activar el anuncio dependiendo del término de búsqueda que realice el usuario y si esa palabra se encuentra en ese término de búsqueda, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, tenemos palabras positivas, que son las que activan los anuncios, y palabras negativas, que son las que no activan los anuncios, ¿vale? Y ambas tipos de palabras las configuramos en nuestras campañas. Por ejemplo, si alguien buscara comprar apartamento en Benidorm, si yo tuviera estos tres tipos de palabras, las he puesto dependiendo de la concordancia, que luego os explicaré. Por ejemplo, si yo hubiera puesto como palabras clave en mi campaña comprar apartamento entre comillas, y comprar apartamento en Benidorm entre corchetes, podrían activar perfectamente el anuncio tras la búsqueda que realice el usuario de comprar apartamento en Benidorm, ¿vale? Pero si, por ejemplo, tuviera en mis campañas como negativas estas tres palabras, apartamento, apartamento o comprar apartamento en Benidorm, yo os digo que estos son los tres tipos de concordancias que explicaré un poco más adelante, pues aunque el usuario buscara comprar apartamento en Benidorm, como yo tengo la palabra negativa apartamento, pues al coincidir con el término de búsqueda no activaría el anuncio, ¿vale? Entonces esto que lo tengáis claro. Y ahora ya me voy a meter un poco de lleno con el tipo de concordancias. Voy a empezar con las palabras positivas, las concordancias en palabras positivas. Tenemos tres tipos, la amplia, la frase y la exacta, ¿vale? La forma de escribirlos es añadiendo unos signos a las palabras. En amplia no se pone ningún signo, por lo tanto, este tipo de concordancia se escribe la palabra tal cual, ¿vale? Si queremos añadir la concordancia de frase, deberemos añadir la palabra entrecomillada, ¿vale? Entre comillas. Y si queremos escribir la concordancia exacta, debemos hacerlo mediante un corchete, ¿vale? ¿Y qué diferencia hay una respecto a otras? Vale, lo explicaré un poco más adelante, una a una, pero así, a simple vista o a modo resumen, la amplia es muy poco restrictiva y la exacta es más restrictiva, ¿vale? Va de menos restricción a más restricción, ¿vale? Es decir,
que si ponemos una palabra en concordancia amplia, activará búsquedas poco relevantes. Y si ponemos la exacta, activará las búsquedas un poco más relevantes o con mayor relevancia, ¿vale? Entonces, vamos a hablar sobre la concordancia amplia. Como os he dicho, la concordancia amplia es la palabra sin ningún signo, ¿vale? Escribirla tal cual. Y pueden activar el anuncio si el término de búsqueda que utiliza el usuario contiene esa palabra que nosotros ya hemos puesto, si el término de búsqueda está relacionado con esa palabra, si es parecido o similar a tu palabra, o si ese término de búsqueda contiene la misma intención de búsqueda que tu palabra de manera implícita o explícita, ¿vale? Esto lo explicaré un poco más adelante. Pero vamos, quedaros con que al final activará el anuncio si el término de búsqueda coincide con la palabra, está relacionado o es parecido o similar a tu palabra, ¿vale? Igualmente la activará si el término de búsqueda contiene algún error ortográfico que se llama misspelling, ¿vale? Por ejemplo, si alguien buscara aquí a comprar apartamento en Benidorm, si alguien buscara comprar apartamento, por ejemplo, se equivocara y no pusiera la M, pues esto también lo contempla y se activaría, ¿vale? Esto se llama misspelling. Pero ojo con esto porque también para activar el anuncio también puede tener en cuenta estos factores, ¿vale? Y estos tres factores que nombro aquí son muy importantes en la concordancia amplia y es lo que hace que esta concordancia tenga un poco de controversia a la hora de activar el anuncio porque básicamente lo activa por todo, ¿vale? Tiene en cuenta estos factores también, aparte de los que he comentado anteriormente, tiene en cuenta las búsquedas recientes que haya hecho el usuario en su interfaz, ¿vale? De Google, el contenido de la página de destino, o sea, súper importante, es decir, que nosotros tenemos una campaña, creamos el anuncio y ponemos una URL al final donde va destinado el anuncio y el contenido de esa página de destino también puede activar el anuncio respecto al término de búsqueda, ¿vale? Ojo con esto. Y luego también otras palabras que tengamos en otro grupo de anuncios de tu campaña. O sea, esto ya es algo brutal y algo que yo realmente no lo conocía, ¿vale? Sin embargo, o sea, nosotros tenemos una palabra en concordancia amplia y si lo metemos dentro de una campaña y esa campaña resulta que tenemos diferentes grupos de anuncios con otro tipo de palabras, también podría activar este tipo de palabras, ¿vale? Es por esto que tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Casi vale la pena separar campañas o separar grupos por este motivo, ¿vale? Y aparte de todo esto, la palabra que nosotros pongamos en la campaña no importa si la ponemos en mayúscula o en minúscula, esto no influye. No importa si la ponemos con acentos o sin acentos, esto no influye. No importa si la ponemos singular o plural o si la ponemos con artículos, preposiciones o conjunciones o el orden en el que la compongamos, ¿vale? Todo esto en la concordancia amplia no importa, ¿vale? Estos factores, sobre todo en las negativas, sí que importan muchísimo y en el resto de concordancias lo vamos viendo, ¿vale? Pero ya os digo, da igual la manera que pongamos la palabra que activará el anuncio dependiendo de estas opciones que os he comentado, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os paso una captura de la ayuda de Google donde os dice que se puede tener en cuenta lo siguiente, ¿vale? Lo que he comentado que es muy importante a tener en cuenta, que son las actividades de búsqueda del reciente del usuario, el contenido de la página de destino y otras palabras claves de un grupo de anuncios para entender mejor la intención de palabras, ¿vale? Esto es brutal, ¿vale? Entonces, imaginaos un ejemplo, ¿vale? Yo tengo una palabra en amplia y la pongo tal cual, psicólogos online. ¿Qué términos podría activar? Pues podría activar todo, ¿vale? Básicamente todo. Podría activar términos un poco relevantes como psicólogos online separados, psicólogos por internet, psicólogos por chat, centro de psicología online, ¿vale? Un poco esto porque se parece. Luego un poco términos en long tail, por ejemplo, psicólogos online en Madrid, psicólogos por internet que sean baratos, psicólogo online gratuito, ¿cuánto cuesta un psicólogo online? Quiero hablar por internet con un psicólogo, ¿vale? Y luego términos ya un poco que se salen de la palabra concreta que son psicólogos online, ¿vale? Un poco más genéricos como psicólogos gratis, psicólogo en Madrid, terapia online, test psicológico, prueba de depresión, pero incluso podemos ir más allá. Podría activar términos como necesito llorar, gente que busque necesito llorar, estoy triste, confianza, o sea, cómo aumentarme en confianza, mi pareja me ha dejado, cómo conocerte a ti mismo, e incluso también estos términos que son
psicólogos importantes en España que Google relaciona con el término psicólogo online, ¿vale? Reconoce que estos psicólogos tienen una web donde habla de psicólogos online, que son expertos, y también si nosotros pusiéramos a alguien, bueno, nosotros no, algún usuario pusiera cualquiera de estos términos, si nosotros tuviéramos esta palabra, pues también se activaría el anuncio, ¿vale? Ojo con todo esto, porque sobre todo en estos términos aquí que comento, influye en los tres tipos de concordancias, ¿vale? Pues bueno, como veis, este tipo de concordancia, si empiezas desde cero, es decir, una cuenta o una campaña desde cero significa que no tiene histórico ni de búsquedas ni de conversiones y además no le añadimos negativas, este tipo de concordancia es una máquina de perder dinero donde Google siempre gana, ¿vale? Y esto es una de las cosas que más me encuentro cuando hago auditorías de campañas, que la gente, pues, claro, como Google recomienda encarecidamente que se pongan las palabras en concordancia amplia, pues la gente empieza las campañas con este tipo de concordancia y la verdad es que pues es una pérdida de dinero y de relevancia y que una causa mayor de que haga de que funcione, de que las campañas no funcionen, ¿vale? Entonces, ojo con esto. Pero por otro lado, si tenemos un histórico de búsqueda y de conversiones, tenemos una buena estructura de palabras negativas y creamos las campañas con pujas en Smart Bidding, es una máquina perfecta de inteligencia artificial, ¿vale? Donde las campañas, claro, funcionan muy bien porque, claro, están basadas en pujas inteligentes, pujas de inteligencia artificial y, claro, aquí el algoritmo ya le hemos dado mucho histórico en base a las búsquedas, conversiones negativas, etcétera, y aquí en este caso sí que os aconsejo que utilicemos concordancia amplia, ¿vale? Entonces, mira, aquí os pongo unos ejemplos de unas campañas que audité. Y claro, por ejemplo, en este caso era una chica que se creó una campaña de psicología y puso la palabra psicólogo, ¿vale? Entonces, veis aquí la palabra psicólogos. ¿Y qué término activó esta palabra? Pues todos estos términos. Por ejemplo, necesito ayuda urgente, depresión, neuropsicólogo, no consigo ser feliz, personalidad buena, psicología transversal, desgaste mental y emocional, todos estos son términos que la gente buscaba en internet, veía el anuncio y hacía clic, ¿vale? Entonces, alguien que buscaba estrés y ansiedad, estoy hundido emocionalmente, gestión emocional, gestión de pensamientos negativos, autosabotaje mental, bajar el nivel de ansiedad, chantaje emocional, veis que cualquier cosa relacionada con psicología lo activaba, ¿vale? Entonces esto, pues obviamente, es una pérdida de clics y de dinero brutal, ¿vale? Luego continuamos con la concordancia de frase, ¿vale? La del medio, digamos. Esta concordancia tenemos que poner la palabra entrecomillada, ¿vale? Con comillas. Y puede activar el anuncio si el término que busca el usuario, el término de búsqueda, contiene esa palabra que nosotros pongamos entre comillas, ¿vale? Independientemente de si esa palabra contiene un término delante o detrás en la búsqueda. Es decir, el anuncio se activará si contiene la palabra que esté entrecomillada, ¿vale? Y se activará si contiene esa palabra, obviamente, si contiene un significado parecido o contiene la misma intención de búsqueda que tu palabra de manera implícita o explícita. ¿Qué significa esto? Esto significa que, pues, por ejemplo, alguien buscara traje de baño y nosotros tenemos la palabra bañador, pues se activaría, ¿vale? O si alguien buscara imágenes sin copyright y alguien buscara imágenes gratuitas, pues Google considera un poco que es lo mismo y se activaría también, ¿vale? O de manera implícita significa que si alguien buscara visor de realidad aumentada Daydream y si alguien buscara visor Daydream, pues también se activaría, ¿vale? Un poco esto significa activar el anuncio con la intención de búsqueda de manera implícita o explícita. Obviamente, también aquí, si el usuario realiza algún error ortográfico en su búsqueda, misspelling también se activaría, ¿vale? Y, por último, la palabra que nosotros pongamos, da igual que la pongamos en mayúscula o minúscula, que tenga acentos, que sea singular o plural o que pongamos artículos o preposiciones, esto daría igual, pero aquí, en este tipo de concordancia, sí que influiría el orden, ¿vale? Y ahora pondré un ejemplo de una casuística, por ejemplo, donde no se activaría el anuncio.
Siguiendo con los ejemplos, imaginaos que nosotros en esta campaña, tenemos la misma palabra, psicólogos online, pero esta vez la ponemos entrecomillada, ¿vale? De frase. ¿Qué términos activaría? Pues activaría, obviamente, psicólogos online, consultas online psicólogos, centros de psicología online y obviamente también estas que son en long tail, ¿vale? Que ya os he dicho que puede activar lo que tenga la palabra clave independientemente de lo que haya adelante o detrás. Entonces, ayuda gratis, psicólogo online, psicólogos por internet, que sean baratos, psicólogos por chat, cerca de mí. O sea, todos estos términos también los activaría, ¿vale? ¿Qué términos no activaría? ¿Y qué viene la diferencia respecto a la concordancia de amplia? Pues todos estos términos que están en gris, ¿vale? Psicólogos gratis, psicólogo en Madrid, ayuda psicológica, psicológico barato, me siento deprimida. ¿Por qué? Porque no tiene la palabra online, ¿vale? Ni se parece. Entonces todo esto no lo activaría. Esto de aquí los pongo en interrogante porque yo tengo algunos casos que sí que los activaría, ¿vale? O sea, entonces, ojo con estos términos porque son nombres de psicólogos que Google considera que son muy parecidos, que hacen lo mismo que psicólogo online, interpretan que es un psicólogo online, entonces a lo mejor con la palabra psicólogo online, psicólogos online en frase, si alguien buscara Silvia Congost o Enrique Rojas, podría activarse, ¿vale? ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Pues en este caso lo que deberíamos hacer es poner estos términos como negativa. Ahora luego explicaré, ¿vale? Y lo que os comentaba del orden en la concordancia de frase, por ejemplo, el orden se incluye dependiendo de si cambia el significado de la palabra o no. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la palabra clave servicios de mudanza de Madrid a Barcelona y si alguien buscara servicios de mudanza de Barcelona a Madrid, en este caso no se activaría porque obviamente no es igual, ¿vale? El significado de mudanzas de Madrid a Barcelona no es el mismo que de Barcelona a Madrid, ¿vale? Entonces, en estos casos el orden sí que influye. Pero vamos, la mayoría de veces el orden no influye, ¿vale? Solo en casos muy específicos. Y aquí os pongo otras capturas que he hecho de otras auditorías de campañas de un cliente que puso empresas de paneles solares, ¿vale? ¿Veis? ¿Y qué es lo que activaba el anuncio? Activaba nombres de la competencia, ¿vale? Aquí pongo el mismo ejemplo de nombres, aquí sería, en este caso, nombres de psicólogos, aquí sería nombres de la competencia que se dedica a realizar placas solares, ¿vale? Empresas de placas solares. Entonces, ojo con esto, porque veis aquí que está la concordancia de frase, pero todos los términos que activaban eran términos de la competencia. Es decir, que Google considera que estas empresas pues realizan paneles solares. Es decir, que es lo mismo, ¿vale? Si nosotros buscamos empresas de paneles solares, a que si alguien busca CC Solar, ¿vale? Google considera que es lo mismo. Entonces, ojo con esto también al revisar vuestras campañas con concordancia de frase. Aquí os pongo más, ¿vale? Casi todo le dije al cliente que lo excluyera porque eran todo términos de la competencia. Y ya os comento que lo puso bien, ¿vale? Lo puso con concordancia de frase. Pero obviamente, pues activaba estos términos. Y luego ya llegamos con la última concordancia, que es la concordancia exacta, ¿vale? Aquí tenemos que poner o añadir la palabra entre corchetes, ¿vale? ¿Y qué hace esta palabra? Pues que puede activar el anuncio si el término de búsqueda contiene solo lo que hay entre corchetes, ¿vale? Solo la palabra que contenga los corchetes. Aquí, a diferencia de la concordancia de frase, obvia lo que hay delante y detrás. Solo activa lo que haya entre corchetes o bien que tenga significado parecido o contenga la misma intención de palabra de manera implícita o explícita, ¿vale? Básicamente lo mismo que la concordancia de frase, pero obvia lo que hay delante y detrás, ¿vale? También el misspelling lo tiene en cuenta y aquí el orden no influye, ¿vale? Es decir, que nosotros la palabra la pongamos, da igual que la pongamos en mayúscula o minúscula, con acentos, sin acentos, sin plural o plural, con orden o con artículos, ¿vale? En este caso el orden en concordancia exacta no influye. El ejemplo sería, siguiendo con el ejemplo de la psicóloga online, obviamente esta palabra la pondríamos entre corchetes y aquí, como veis, ya todos los términos que están en gris no los activaría y simplemente activaría estos términos, ¿vale? Que son psicólogo online, justamente lo que hay entre los corchetes. O la misma palabra o parecida, ¿vale? Consulta online, parecida sería psicólogos por chat, ¿vale? Pero estos términos ya de long tail, psicólogo online en Madrid, psicólogos por internet, que sean baratos, todos estos términos que sean baratos en Madrid, ayuda gratis, etcétera, esto ya sí que esta palabra no la
activaría, ¿vale? Aquí vuelvo a poner entre interrogantes el nombre de palabras de psicólogos porque también me ha dado casos de que también incluso con palabras exactas nombres de empresas o psicólogos en este caso sí que los activaría, ¿vale? Entonces, lo mismo, habría que revisar los términos de búsqueda y ver si por esta palabra activa términos de la competencia o en este caso términos de psicólogos, ¿vale? Pues todo esto sería un poco en cuanto a las concordancias positivas, ¿vale? En cuanto a las concordancias negativas, seguimos teniendo las tres tipos de concordancia, pero en este caso actúan de manera totalmente distinta, ¿vale? Y os explico. Tenemos amplia, frase y exacta, lo mismo, amplia se escribe sin ningún signo, frase se escribe entrecomillada y exacta se escribe con corchete, pero ¿qué pasa? Que la amplia negativiza cualquier frase o palabra que contenga ese keyword, pero que contenga ese keyword tal cual, ¿vale? Es decir, aquí sin que importa que la palabra tenga acentos, la pongamos en singular y plural, tenga artículos, preposiciones o conjunciones y el orden, ¿vale? Todo esto aquí sí que influye. Lo único que no influye es que la pongamos en mayúscula o en minúscula, pero por lo demás influye y muchísimo, ¿vale? Y esto es un error que mucha gente comete y desconoce. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos negativizar el término marrón, tendríamos que poner marrón con acento, marrón sin acento y marrones, ¿vale? Todas las variables, ¿vale? En frase lo mismo, ¿vale? Negativizaría cualquier palabra que la tengamos dentro de las comillas, ¿vale? Y aquí lo mismo, tendríamos que poner todas las opciones, marrón claro y marrón claro, con acento y sin acento, ¿vale? Negativizaría todo aquel término de búsqueda que tuviera esto que está entre comillas, ¿vale? Y por último, la exacta, ¿vale? Que negativiza cualquier frase o palabra que contenga lo que esté entre los corchetes. En este caso, siguiendo con el ejemplo de marrón, pues solo negativizaría si alguien buscara marrón, ¿vale? Marrón o marrón, con acento o sin acento. Pero solo negativizaría a alguien que buscara esto. Por ejemplo, si alguien buscara pantalones marrón o pantalón marrón, no lo negativizaría con esta concordancia porque ya os digo que solo negativizaría la palabra tal y como indica el nombre de la concordancia exacta, ¿vale? Voy a poner unos ejemplos porque las concordancias negativas ya os digo que son totalmente distintas a las concordancias positivas. Imaginaos que alguien busca estos términos en Internet, ¿vale? Y tenemos unas campañas con palabras positivas que pueden activar estos términos, ¿vale? Y nosotros tenemos negativas. Si pusiéramos la palabra Adidas como negativas, pues estas palabras, comprar zapatilla Adidas para correr, zapatilla Adidas o zapatilla Adidas para bailar y correr, no se activarían porque contiene el término tal cual, ¿vale? ¿Lo veis? Sin embargo, por ejemplo, tienda online de zapatilla Adidas, como le falta la S, sí que se activaría, ¿vale? Y aquí, como esta palabra no tiene la palabra Adidas, también se activaría, ¿vale? Esto creo que queda un poco claro. Si tuviéramos la palabra Adidas sin la S, pues todos estos términos anteriores sí que los activaría, pero el único término que no activaría sería este, ¿vale? Porque el usuario realizó la búsqueda con Adidas sin la S, ¿vale? Se entiende, ¿no? Si alguien buscara, o sea, nosotros tuviéramos para correr entre comillado, es decir, en concordancia de frase, si alguien buscara comprar zapatillas Adidas para correr, no se activaría porque para correr coincide exactamente con nuestra palabra negativa y aquí lo mismo, ¿vale? Estos dos términos no se activarían porque contienen justamente el término que nosotros tenemos como negativa en frase, ¿vale? Aquí, por ejemplo, para bailar sí que se activaría porque no es lo mismo para bailar que para correr. Y, por ejemplo, si nosotros tuviéramos como negativas para correr y bailar, pues, por ejemplo, aquí no se activaría ninguno, ¿vale? Porque, por ejemplo, en este término de búsqueda, el usuario buscó zapatillas Adidas para bailar y correr, pero no lo mismo para bailar y correr que para correr y bailar, ¿vale? Aquí sí que influye el orden. Entonces, supongo que ha quedado claro, ¿vale? Y por último, la diferencia de la concordancia en exacta, ¿vale? Que es un poco lo que tiene un poco controversia y la gente un poco se confunde. Si yo pongo la negativa en concordancia exacta, lo único que negativizaría sería si alguien buscara Adidas. Pero para los otros términos, por ejemplo, si alguien buscara comprar zapatillas Adidas para correr, zapatillas Adidas
zapatilla Adidas para bailar y correr, no lo negativizaría porque aquí es solo lo exacto, solo lo que hay entre comillas, ¿vale? A diferencia de esta, que aquí sí que negativizaría cualquier término que tuviera la palabra Adidas, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Aquí negativizaría estos, bueno, esta también, ¿vale? Y aquí negativizaría solo esto, porque solo es para alguien que busque Adidas, ¿vale? Me diréis, pues es una tontería, ¿no? Entonces simplemente poniendo esta serviría, no hace falta poner Adidas. Pues sí, si lo miras de esta manera, sí. Simplemente poniendo esta no haría falta añadir esta, ¿vale? Pero esta, por ejemplo, significa solo si quieres que alguien, solo el que busque Adidas, ¿vale? Solo quiero negativizar solo el que busque Adidas, pues te puede servir añadir solo esto, ¿vale? Y aquí os pongo un poco otro ejemplo de otras auditorías que me he encontrado de unos errores muy graves, ¿vale? Antes existía otro tipo de concordancia que se llamaba concordancia amplia modificada, que lo que hacía era actuaba un poco como la concordancia actual de frase, pero se tenía que poner el signo más delante, ¿vale? Entonces, estos pusieron como negativas todos estos términos con el signo más y esto obviamente pues no negativizaría ningún término porque aquí pone el término más, ¿vale? Entonces, a no ser que el usuario buscara university con el término de más, pues no se negativizaría. Entonces, ojo con esto, ¿vale? Y luego, también un error común a la hora de añadir negativas es que normalmente la gente las pone como exactas, todas como exactas, ¿vale? Y lo que hay que hacer es, sí, ponerlas como exactas, pero luego ya poner justamente la palabra que nos interese, ¿vale? No hace falta ponerlo todo como exacta. Por ejemplo, aquí, comparador de seguros sin datos personales. Pues solo negativizaría si alguien busca exactamente comparador de seguros sin datos personales. Aquí lo suyo sería poner como concordancia de frase sin datos y punto, o personales y ya está, ¿vale? De hecho, os voy a poner un ejemplo. Imaginaos, esto es un ejemplo real, ¿vale? De alguien que está buscando soldadura láser, ¿vale? En este caso, por ejemplo, imaginaos que no me interesa aparecer por Amazon, ¿vale? Si yo cojo, selecciono esto y le pongo como negativa, ya el sistema por defecto la pone como exacta, ¿vale? Bueno, Lincoln también la tengo seleccionada, ¿vale? Voy a quitar la de Amazon. Imaginaos que yo quiero cualquier término que contenga Lincoln, la quiero negativizar, ¿vale? Si yo pongo agregar como negativa, me la pone como exacta, ¿vale? Lo que habría que hacer es, sí, ponerla como exacta para que se quede marcada, ¿vale? Se me ha quedado marcada, a ver, ya no la encuentro, ¿dónde está? ¿Vale? Se me ha quedado aquí. Bueno, es que esta la había excluido ya, ¿vale? Pero nuevamente, sí, se me queda aquí como que está excluida, perdona, ¿vale? Y lo que tendría que hacer otra vez es, tal cual está, es añadirla, pero en este caso yo cogería y pondría solo Lincoln, así, y la volvería a guardar, ¿vale? Y ya se me quedaría, ya sabría que está marcada como excluida, ¿vale? Esto me he confundido antes porque estos son términos que yo he agregado, pero como de manera positiva, ¿vale? Concurrencia positiva. Esto sería como negativa, ¿vale? Entonces, para saber que la he añadido como negativa, yo siempre hago, primero la pongo como exacta y luego la vuelvo a añadir y ya pongo el término que me interesa, ¿vale? Que solo con Lincoln, pues cualquier usuario que busque algo con Lincoln, con esta palabra, pues mi anuncio no aparecería. Y otra cosa que os quería indicar es que veis como aquí me da la opción de añadir como a nivel de campaña o a nivel de grupo de anuncios, ¿vale? Lo que os comentaba al principio, en los niveles, en las negativas, sí que te da la opción de añadirla a nivel de campaña o a nivel de grupo de anuncios, ¿vale? Pero las palabras positivas no, las palabras positivas solo se añaden a nivel de grupo de anuncios. Y nada, esto es todo. Espero que os haya servido esta clase. Un saludo.